Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra, el Señor nos ha... Saludos desde Daimiel, en Ciudad Real. Y bienvenidos todos en este tiempo pascual. Os felicitamos la Pascua de Resurrección. Después de haber celebrado la Semana Santa con intensidad, estamos ahora con los ecos del sepulcro vacío. Jesucristo ha resucitado y ahora de sus labios escuchamos la palabra de Dios. Bienvenidos. Después de haber terminado de trabajar sobre el Pentateuco en los programas anteriores, os invitamos ahora a trabajar sobre el libro de Josué. Hemos terminado Deuteronomio, el Pentateuco entero, y vamos a continuar con lo que se llaman en hebreo los profetas anteriores, que son 6 libros, y que en la exégesis moderna le suelen llamar historia deuteronomista, historia escrita bajo las claves del libro del Deuteronomio, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segundo Libro de los Reyes. Entonces comenzamos hoy con el libro de Josué, que está muy unido al Pentateuco, porque ahora veremos lo que hace es finalizar la epopeya de Moisés, la epopeya del Éxodo. Bien, pues vamos a tratar un poquito la persona de Josué y sobre todo el libro de Josué. Como siempre, en 10 puntos, unos más largos, otros más cortitos, pero para también pedagógicamente que nos situemos siempre y no nos perdamos en nuestras reflexiones. El primer punto sería Josué como sucesor. La importancia de ser el sucesor por antonomasia del gran personaje por antonomasia de la Biblia del Antiguo Testamento, que es Moisés. En su persona y en su libro, Josué aparece como el continuador de Moisés. Y podríamos empezar reflexionando, y os invito incluso a buscarlo, como la presencia de Josué en el Pentateuco, al lado de Moisés, como acompañante de Moisés, como ayudante suyo y también verdadero discípulo. Subrayamos algunos textos que os invitamos después a trabajar, a leer un poquito. En el capítulo 17 del libro del Éxodo, hemos hablado aquí ya, la batalla contra Amalek. Mientras Moisés reza, Josué lucha. Es la primera vez que aparece Josué y aparece como correspondiente, como colaborador, como complemento a Moisés. Uno rezando en el monte, otro luchando en el llano. Éxodo 24 aparece como acompañante de Moisés en la subida al monte Sinaí, al encuentro con Dios. En la misma línea, en Éxodo 33, acompaña a Moisés ya no al monte, sino a la tienda, pero el significado es el mismo, al lugar de la presencia de Dios. Es el acompañante de la espiritualidad de Moisés, es el acompañante de la mística de Moisés, de su encuentro y amistad con Dios. En el capítulo 11 del libro de los Números aparece celoso por Moisés y no quiere que su espíritu se derrame sobre cualquiera. Os acordáis también que hemos tratado ese tema en programas anteriores. Prohíbeles que profeticen a aquellos que no estaban entre los que hemos contado. Y no estés tan celoso de mí, Josué. Tienes que aprender también a dejar libertad al espíritu. En los capítulos 13 y 14 de los Números también, hemos hablado de ello también aquí, forma parte de los 12 espías que deben explorar la tierra de Canaán, enviados por Moisés antes de conquistarla. Y de los 12 espías, 10 están en contra, se desaniman, pero Caleb y Josué, precisamente, son los únicos que animan a la conquista, los que no pierden la esperanza porque confían en Dios a pesar de la dificultad de la empresa. De hecho, ahí aparece un dato interesante y es que parece que en ese momento Moisés habría cambiado el nombre de este personaje, que se llamaba Oseach, que significa salvación, a Josué, Yehosuach, Yahvé salva. Es decir, es la misma raíz, pero añadiendo el nombre de Dios. Se convierte en un nombre teóforo, como para subrayar el protagonismo del Dios de Israel en la salvación del pueblo. No solamente salvación, sino salvación de Yahvé. Dios está presente de forma personal. También en el capítulo 27, por fin, del libro de los Números, cuando Moisés sabe que va a morir, busca un sustituto, un sucesor, para que el pueblo no quede como ovejas sin pastor. Y Dios elige a Josué para ser el pastor del pueblo de Israel. En ese tema, como en otros, después lo veremos, Josué se convierte en antecesor de la figura de Jesucristo. Por tanto, está presente en el libro del Pentateuco Josué, porque no es un sucesor que no conoce a Moisés, sino que ya hunde sus raíces en la vida de Moisés. Eso queda un verdadero sucesor, ¿verdad? Aquel que ha conocido, aquel que sucede, aquel que ha conocido
al personaje que debe suceder. También, además de esto, de estar enraizado en la historia del Pentateuco, Josué es presentado en su libro, en Josué, a menudo en paralelo con la figura de Moisés. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo con Moisés se parece mucho al paso del río Jordán con Josué. Otro ejemplo en Josué 5, léelo despacio, versículos 13 al 15, Josué capítulo 5, antes de la conquista de Jericó, Josué tiene un encuentro con lo sagrado, con un ángel, con un personaje, y debe descalzarse porque pisa terreno sagrado. Es imposible no acordarse del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, que también tiene que descalzarse porque está pisando terreno sagrado. El texto intenta presentar de alguna forma a Josué en paralelo con Moisés. Y entonces, el sucesor. Y desde aquí yo os invito a una reflexión sobre la importancia bíblica y también la importancia eclesial de la sucesión, la importancia de la tradición, la importancia de la continuidad en nuestras tareas. Nosotros no somos ni los primeros ni los últimos en la misión, sino que formamos parte de una cadena humana, de la tradición. Cada uno aporta, recibe de antes y continúa hacia adelante, y aporta cada uno lo que cree que puede aportar en esa cadena. Esta cadena, en el fondo, es un signo, esta cadena humana, de que la misión le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. Hay una comunión en el tiempo. Esta es la tradición. Entonces, en una parroquia, en una diócesis, en cualquier institución, es de sabios situarse en continuidad con lo anterior, también preparando el terreno a los que vendrán después. Yo seguramente recogeré frutos que no he sembrado, que sembraron otros anteriores a mí, y muchas siembras que yo hago no veré sus frutos, los podrán ver otros que vendrán detrás de mí. Es muy importante, por tanto, no situarnos aislados como si fuéramos los que iniciamos y completamos toda empresa. Un amigo mío, sacerdote de otra diócesis del sur, dice que hay muchos curas apocalípticos, por aquello de que dice Dios en el Apocalipsis de todo lo hago nuevo. Si llega a una parroquia, llega a un sitio, todo tiene que empezar de nuevo. Eso no es una actitud cristiana, eso no es una actitud ciertamente bíblica y de humildad ante la tarea que no es mía, es de la Iglesia y de todos porque es de Dios. Entonces Josué nos enseña a ser sucesores. También Moisés, como decíamos, tiene que aprender a tener sucesores. Aunque es el más importante, él no es suficiente. Necesita que otro termine su tarea. La importancia de la comunión en el tiempo, de saber transmitir protagonismos, porque Dios es el único protagonista de nuestra vida. En segundo lugar, el segundo punto que querríamos reflexionar es el gran tema del libro de Josué, como sabéis todos, es la conquista de Canaán, la conquista de la tierra prometida. Israel no es un pueblo inmigrante que va a un terreno deshabitado para poder colonizarlo, sino que va a un terreno ya habitado, con terrenos, con tierras que no habéis plantado, dice Yahvé, ¿no? Y que comeréis sus frutos. Es una verdadera conquista, se nos habla. El éxodo es la salida de Egipto, paso por el desierto, con la alianza del Sinaí, y después entrada en la tierra de Canaán, que hay que enfrentarse con el pueblo que allí habita. De hecho, muchos textos dicen que Dios va a expulsar por sus pecados a los pueblos cananeos y va a introducir allí a su pueblo Israel. Entonces, la conquista es un poco el tema del libro de Josué. De hecho, podríamos dividir el libro de Josué, os invito a leerlo entero con estos bloques, de la siguiente manera, ¿no? Que termina en la epopeya del Éxodo, ¿no? Es la llegada. Primero, capítulos 1 al 5 serían los preparativos para la conquista y el paso del río Jordán. Capítulos 1 al 5. Los capítulos 6 al 12 serían la conquista del centro, el sur y el norte, ¿no? Los tres se dividen en tres grandes bloques, como Josué habría conquistado primero el centro, luego el sur y luego el norte de Canaán. Los capítulos 13 al 21, por tanto, es el reparto de la tierra. No solamente hay que conquistar en nombre de Dios con el arca de la alianza al frente, sino hay que repartir la tierra, diríamos, como buenos hermanos, como pueblo elegido, reparto entre las tribus. Y después los capítulos 22 al 24 serían la conclusión, con un discurso precioso de Josué, que ahora veremos, y también con la alianza en Siquem. Bien, la conquista. En esto hay mucho debate, mucho diálogo, o ha habido, ya últimamente hay menos, ¿no? ¿Fue la conquista una conquista totalmente militar, unitaria y total, como parece presentarnos este libro, Josué? En cambio tenemos otra visión en el libro de los jueces. Aquí no se trata de contraponer la visión bíblica a la visión de los estudiosos, exegetas, sino que en la Biblia aparecen dos versiones de la conquista. Según Josué, prácticamente todo
el territorio de Canaán fue conquistado por todo Israel unido y de forma militar. En cambio, el libro de los jueces, siguiente libro, nos presenta que la conquista Israel no era todavía un pueblo unido, sino que cada tribu un poco iba por su cuenta. Hubo menos batallas, según jueces, de lo que parece, y también que no todo fue conquistado. Ahí están algunas razones de por qué, pero no toda la tierra fue conquistada. También algún pequeño texto del libro de Josué indica esto. De hecho, históricamente sabemos que la gran capital futura de Israel, Jerusalén, no fue conquistada sino hasta el tiempo de David, prácticamente 200 años después de lo que estamos hablando. Eso es un dato histórico. Por lo tanto, al menos Jerusalén y otras ciudades, Josué no las conquistó. Es decir, parece que es más verosímil históricamente la versión de Jueces que la versión de Josué. Josué sería una especie de retrotraer al principio de una forma idealizada la conquista, o sea, como si Israel hubiera terminado el éxodo de una vez por todas. Y fue ciertamente, hubo guerras, sí, hubo conquistas, sí, pero fue también un asentamiento más progresivo que llega, insisto, incluso hasta la época de David. Bueno, y después de David seguía habiendo también cananeos en la tierra, y filisteos, ¿verdad? También. Bien, los investigadores piensan esto precisamente, ¿no? Que fue más bien un asentamiento más bien pacífico, que no fue al principio de todo el territorio y en la que no participaron en principio todas las tribus unidas como si fueran un solo pueblo, sino que también se fue creando poco a poco el pueblo de Israel con la unidad de tribus en torno al Arca de la Alianza. En la cronología tradicional se habla más o menos del año 1200, 1100 a.C. Y bueno, pues es lo que la arqueología también parece corroborar, ¿no? Aunque en algunos casos, como ahora veremos, el caso de Jericó, el caso de Ai, en aquella época esas dos ciudades, Jericó y Ai, no estaban habitadas. Entonces habría que cambiar la cronología, quizás se conquistó antes la tierra, después, o habría que interpretar correctamente los textos. Bien, se han propuesto muchas teorías para comprender la historia de la instalación de Israel en Canaán, que ya era una tierra habitada, como hemos dicho, pero parece que hubo una especie de convivencia interna. Algunos incluso hablan de que casi no vino nadie de fuera, sino que fue más bien una evolución interna de la comunidad cananea, de la sociedad cananea, que provocó un nuevo tipo de... Pasa que entonces, ¿cómo se explica el culto a Yahvé? ¿Cómo se explica el que surja un pueblo ciertamente distinto? El que ya no sea tanto una cultura de tipo ciudadano, sino más bien de tipo nómada. Bueno, ciertamente ahí hay mucho que investigar, mucho que avanzar, pero sí que nos podemos quedar en que Israel fue poco a poco integrándose en Canaán de forma, por una parte, militar, de forma, por otra parte, pacífica, de asentamiento, hasta que con el tiempo, ya digo, la época de David, que es la fundamental, pudieron asentarse de forma definitiva en la tierra de Canaán. Bien, y desde aquí, de esta conquista, vamos ahora a subrayar algunos textos del libro de Josué. El tercer punto sería subrayar el texto del paso del río Jordán. Si lo leemos despacio, este paso del río nos recuerda, como hemos dicho, mucho al paso del Mar Rojo. Y ciertamente el río Jordán, hombre, la espesura del Jordán ciertamente es una zona de frontera con mucha espesura, pero los que conocen Tierra Santa, cruzar el río Jordán, especialmente en tiempos de no mucha lluvia de verano, pues no es muy difícil, ¿no? Aunque en aquella época hubiera bastante más agua, pero bien, no es tampoco un gran río Pero se nos quiere presentar en paralelo este paso, las aguas se separan, ¿verdad? Y el pueblo pasa a pie enjuto. Aquí no hay egipcios, los que tienen que ser castigados, sino que el pueblo quiere pasar pues con la ayuda de Dios. Se subraya la ayuda de Dios y también se subraya el paralelo con el Éxodo, con el Mar Rojo, porque así es una forma de hacer una inclusión geográfica. Que antes del Mar Rojo está Egipto, después del Jordán está Canaán, es decir, desde la esclavitud a la tierra prometida, y entre medias de ambos pasos está el paso por el desierto, el recorrido por el desierto. También, si lo leemos despacio, se subraya mucho el aspecto litúrgico, el Arca de la Alianza, los sacerdotes, el protagonismo de Dios, con el arca yendo por delante y abriendo camino al pueblo. Israel parece que entró en Canaán de una forma procesional. Entonces es importante, nos está diciendo que cuenta mucho el recuerdo litúrgico posterior del acontecimiento histórico, ¿no? Quizá hasta hubo liturgias posteriores de este antiguo ancestral paso que simbólicamente significaba pues llegar a la meta, ¿no? Entonces la importancia del subrayado litúrgico que nos dice que Dios
es el protagonista del final del Éxodo. Por fin Dios, haciendo maravillas, ha conseguido que su pueblo, a pesar de las dificultades del camino, llegue a la meta. Entonces, relato litúrgico precioso del paso del Jordán para relacionarlo con el paso del Mar Rojo. En cuarto lugar, seguimos leyendo el texto, hablamos del santuario de Gilgal. Al principio, el paso, después del paso, no llega a un lugar habitado, sino a un santuario de la época quizá patriarcal, pero sobre todo está ligado a esta época de los jueces, de la época de la conquista y los jueces, ¿no? Gilgal, que aunque no sabemos bien dónde está, hay un sitio, unas excavaciones que parece que se identifican con Gilgal, están muy cerca de Jericó, cerca del río Jordán, y ahí hay un santuario donde también seguimos subrayando lo litúrgico. Israel ratifica su entrada desde el punto de vista religioso en la tierra prometida. Se hace un memorial con 12 piedras, ¿verdad? Después se circuncida a esta generación que acaba de pasar, porque fueron circuncidados, dice, la generación de Moisés, pero esta generación que nació en el camino, en el Éxodo, son circuncidados por Josué y celebran la Pascua. La Pascua como inicio de una etapa nueva, igual que la Pascua, otra vez el paralelo, ¿verdad? Igual que la Pascua selló la salida de Egipto, acordaos, Éxodo 12, la Pascua sella la llegada a la tierra prometida. Pascua en Egipto y paso del Mar Rojo, aquí en paralelo, paso del río Jordán, celebración de la Pascua. Y también se nos dice que cesa el maná. El maná ha sido pan de Dios, pan gracioso para el camino. Ahora ya se podrá comer los frutos de la tierra. El Señor, veis, va marcando las diversas etapas de la historia del pueblo y cómo se subraya esta presencia de Dios que marca los hitos con la liturgia. La liturgia en Gilgal, la liturgia con el arca. Dios está presente en los acontecimientos históricos del pueblo. Gilgal, por tanto. Siguiente paso, quinto lugar, la conquista de la ciudad de Jericó. Algunos piensan que es la ciudad más antigua del mundo. Se conocen murallas, las excavaciones han descubierto murallas del séptimo milenio antes de Cristo, o sea, de la época del neolítico precerámico. Otros piensan que es alguna ciudad de Turquía, Çatalhöyük. Bueno, hay distintas, pero es posible que sea, si no la más antigua, una de las ciudades más antiguas de la humanidad. En aquel tiempo, por cierto, Canaán estaba mucho más desarrollado que Egipto, por ejemplo, también por razones climáticas, ¿no? Bien, en las excavaciones parece ser que en Jericó, que se han descubierto muchos muros, unos con base de piedra, otros sobre todo de ladrillos, se han descubierto muchos muros. Parece ser que en esta época, en torno al 1200 a.C., cuando comienza la época del hierro en Canaán, no había muros en Jericó. La arqueología no descubre muros en esta época. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto con el derribo de los muros de Jericó, con las trompetas de Josué y el arca que da tantas vueltas a la ciudad de Jericó? Bueno, pues algunos piensan que a lo mejor la arqueología se ha equivocado o que en la datación también podría pasar que los restos, aunque esto es muy difícil, de aquella época hayan desaparecido, porque tenemos restos más anteriores y más posteriores. O también otra forma de interpretarlo es que tal vez habría que leer el texto, es decir, la ausencia de restos arqueológicos de esta época nos ayuda a leer el texto de otra manera, que sería no tanto como que la ciudad se destruye cuando llega Josué, sino, y si resulta, es una hipótesis, ¿no? Es un ejemplo que os invita a reflexionar, y si resulta que cuando llega los judíos, los israelitas, que piensan que se van a encontrar allí ciudades enormes, inconquistables, se encuentran con que Jericó es una ciudad con las murallas sin muros, con las murallas destruidas, con apenas una casa allí quizá de Rahab, ¿verdad?, la prostituta, que están por allí edificadas y se dan cuenta y piensan que justamente es que Dios les abre las puertas de la tierra prometida porque va delante de ellos derribando muros. Y lo que tenemos entonces sería no tanto un relato militar de conquista, sino un relato litúrgico de celebración. Cuando uno lee ciertamente la conquista de Jericó, en Josué 6, parece estar más ante una procesión y una celebración que ante un relato militar. Bien, no sabemos cuál será, pero sí parece que el pueblo está viendo la mano de Dios en las circunstancias que se encuentra. También la otra ciudad siguiente conquistada, Ai, significa en hebreo ruina. Entonces también es posible que los israelitas fueran encontrando ciudades un poquito como en ruinas y ven ahí la posibilidad de asentarse fácilmente porque Dios va por delante de ellos dejando paso abierto, ciudades deshabitadas. Bien, sería pues otra forma tal vez de entender, no sé si más bíblicamente, cada uno juzgad como queráis, el relato de las ruinas de la conquista de Jericó.
Bien, pasamos a un sexto punto, la alianza con Gabaón. No todo fueron conquistas. Parece que al libro, si lo leí despacio, la alianza con esta ciudad, Gabaón, que está en el centro, muy cerquita de Jerusalén, le cuesta trabajo porque parece que hay que destruirlo todo y comenzar de nuevo. Y al libro de Josué le cuesta trabajo como aquí no se destruyó todo, sino que hubo una ciudad que hizo un pacto. Parece como si les hubieran engañado a los israelitas. Le cuesta, pero de hecho es un signo de que históricamente no todo fueron conquistas. Hubo también asentamientos de zonas deshabitadas y también alianzas, como en este caso, la alianza con Gabaón, la alianza con ciudades cananeas. Esto también llevó a que otras ciudades, incluidas Jerusalén, ciudad jebusea, ciudad cananea, se aliaran para luchar contra Gabaón porque se había hecho amiga de los israelitas. Entonces Josué va a ayudar a los gabaonitas porque son sus aliados y está aquí el famoso texto de cuando el sol se detiene en el valle de Ayalón, en Gabaón. Detente sol y luna para que pueda continuar la batalla y así derrotar del todo a los reyes cananeos. Esto ha causado un montón de problemas en la historia. Siempre el caso más claro es el caso Galileo, ¿verdad? Porque parece que ahí que se quería justificar la teoría heliocentrista o geocéntrica, ¿no? De la Tierra. Es decir, si el Sol se mueve, es que la Tierra está quieta. Entonces, ahí utilizaron ese texto para intentar justificar ese modelo donde la Tierra sería el centro del universo frente a las teorías heliocentristas, en este caso de Galileo, del centro del Sol. Bien, ciertamente hoy esos problemas no los habría habido. Primero porque estamos aquí ante un poema, Sol detente, que no sabemos tampoco qué alcance histórico tiene, primero. Y segundo, pues que en aquel momento Josué y quien fuera utiliza el trasfondo cultural que vive. Si Josué piensa que la Tierra es el centro del universo y el Sol es una forma de decir, Sol detente no significa esto de por supuesto que el Sol gira, sino que yo lo evidente, que es el movimiento del Sol, pues estoy diciendo lo que pare. Pero eso no implica ningún tipo de teoría filosófica, ni científica, ni ciertamente, insisto, hoy en día creo que con una comprensión más correcta de la Biblia y también de la ciencia, no habría habido ningún problema con este tema, ¿verdad? Con el que el Sol se detenga. Pues es que efectivamente se detiene, aunque luego científicamente, no sé, como otros casos de la ciencia, nosotros vemos una cosa en el macrovisualmente y luego sabemos que por debajo lo que sucede a lo mejor no es exactamente lo mismo. Bien, eso no nos causa ningún problema. Entonces ya digo, yo creo que en esto ha habido problemas innecesarios en la historia de la Iglesia, también quizá por cierta ignorancia y dar a ciertos detalles una importancia filosófica y absoluta que ciertamente no tienen.
Continuamos. Un séptimo punto sería después de la conquista, ¿verdad? Bueno, decir también que en la conquista una de las ciudades que sí parece que en esta época sufrió una destrucción fue en el norte, la ciudad de Hazor, H-A-Z-O-R. También han excavado, por cierto, también personas españolas de la Universidad Complutense y de otros sitios. Entonces ahí sí parece que la arqueología y el texto bíblico de la conquista, pues sí tienen, digamos, son compatibles, ¿no? Se dan la razón uno a otro. Entonces, es verdad que hay casos en los que parece que sí que hubo conquista, efectivamente, aunque luego esa conquista se idealizó, suponiendo que todo había sido conquista de una vez por siempre. Bien, pues también entendemos cómo hay una base histórica en todo esto que se quiso idealizar. Y también aparece este tema en el siguiente punto que vamos a ver, el punto séptimo, el reparto de la tierra. Se nos quiere decir que desde el principio Dios le dio todo el país a Israel y desde el principio Dios repartió todo el país a Israel. Como también decíamos, ya en el caso de Moisés, como todas las leyes se retrotraen al Sinaí, desde el principio Dios habría dado todas las leyes a Israel, pues aquí también el reparto de la tierra, la organización del pueblo como comunidad religiosa en torno a Yahvé, se habría repartido en la etapa fundacional con Josué. Esto ciertamente es una idealización y es también pues una forma de decir la organización posterior se remonta a los orígenes, se remonta a la etapa de Moisés y su inmediato sucesor. Esto es una cosa que sucede en la Biblia también en otros muchos sitios y sucede también fuera de la Biblia en otros muchos sitios. Esto es una forma de como todo el desarrollo posterior ha tenido su origen y por eso lo retrotraemos al principio. La época fundacional de Israel sería el Éxodo, que también lleva consigo el libro de Josué. Entonces, la organización del territorio. Además, esto seguramente, pues mucho tiempo después, o todo en época de David, fue cuando se empezaron a organizar provincias. O sea, eso fue algo posterior, pero insisto, se retrotrae al principio para subrayar que desde el comienzo esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo en comunión, diferentes tribus, diferentes territorios, pero todos formando parte de un destino común, pluralidad y unidad. La importancia, esto es la comunión, ¿verdad? No tener envidias entre tribus, aunque veremos después en un libro de los jueces que sí que habrá guerra civil y envidias entre tribus. ¿Veis? En esto siempre los jueces presentan una visión menos idealizada, quizá más realista que el libro de Josué. Aquí también todas las tribus unidas, todas las tribus, y en jueces, pues todas las tribus desunidas ya está en guerra civil, unas con otras, por ejemplo Benjamín contra Efraín, por cuestiones de preponderancia, por cuestiones de mandar, a ver quién manda. ¿No? Entonces, un pueblo estructurado desde el principio y también aquí subrayar, todos sabéis cómo una de las 12 tribus, la tribu de Leví, no recibe su heredad. Esto después aparecerá más desarrollado, también en el libro del Levítico aparece, pero ya en Josué 13:14 aparece esta idea, ¿no? La tribu de Leví no recibe tierra en heredad, porque Yahvé es su heredad. Es decir, la tribu de Leví van a ser los futuros, los sacerdotes, los que se dedican al culto. Por lo tanto, su obra, su trabajo, no es un trabajo de agricultores con la tierra que sacan fruto y desde ahí viven, sino que su trabajo es servir a Yahvé y eso no da fruto, de eso no se vive. Por eso, todas las tribus tendrán que pagarle el diezmo a la tribu de Leví para que pueda vivir porque no tiene territorio. Es una pobreza, en el fondo, asumida por esa tribu por voluntad de Dios. ¿Cómo viven los levitas esta pobreza? Como encantados, como un privilegio. Quizá os invito a rezar despacio el Salmo 16, Salmo 15 en nuestra liturgia, protégeme Dios mío que me refugio en ti, que parece que es el canto de un levita que dice: me encanta mi heredad, me ha tocado un lote hermoso. Todo el mundo tiene su tierra, su trabajo para fundar una familia, para poder crecer, para poder... Y nosotros, en cambio, no tenemos terreno donde desarrollar nuestro trabajo, sino que nuestro terreno es el ámbito de lo sagrado. Nuestro terreno es Dios, pero no vivimos eso como un desprendimiento negativo, sino que lo vivimos como un privilegio. Reparto de la tierra, un pueblo diferenciado, pero intentando vivir la comunión y la solidaridad. Después veremos que alguna tribu, como la de Dan, pues parece que emigró. Empezó siendo una tribu al sureste de Israel y luego el libro de los jueces nos dice que emigró hacia el norte de Israel, en la actual Dan,
de Suntel, unas ruinas que se llaman Dan, muy cerca del nacimiento del río Jordán. Bien, pasamos al punto octavo. Estamos finalizando el libro de Josué. El capítulo 23 sería el discurso de Josué. Se parece mucho a otros discursos, como el discurso de Moisés, otros de Jacob. Parece que todo personaje importante, cuando termina, deja un discurso de despedida. También San Juan nos dirá algo parecido de Jesús de Nazaret, capítulos 13 al 17 de San Juan, del Evangelio según San Juan, como Jesús deja discurso de despedida y su oración sacerdotal a los discípulos, ¿no? Esto también es una perspectiva muy de la teología del autor de la escuela deuteronomista. Y es que le gusta jalonar las distintas etapas de la historia con discursos interpretativos, discursos que ayudan al lector a interpretar correctamente lo que está pasando. Esto seguramente ha sido compuesto no por Josué, sino después de Josué, precisamente para interpretar aquella época de Josué y que le diga algo a los israelitas de todos los tiempos que van a leer ese texto y que van a vivir de aquella conquista y van a tener que conservar la tierra. Entonces, la importancia de los discursos para interpretar. También el libro de otros apóstoles, San Lucas, nos pone muchos discursos que ayudan no solamente a que nos anuncien a Jesucristo, sino a interpretar cómo va evolucionando la historia de la Iglesia primitiva. Los discursos de los personajes principales nos ayudan a entender. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a entender los acontecimientos, como también las parábolas de Jesús, por ejemplo, que nos ayudan a comprender las acciones de Jesús en muchos casos. Bien, ¿y cuál es el mensaje fundamental en este discurso de despedida de Josué del capítulo 23 del libro? Pues un mensaje muy también deuteronómico, ¿no? Y muy actual y muy de todas las épocas. La posesión de la tierra que acabáis de conquistar, que el Señor os ha hecho conquistar ahora en su totalidad, idealmente hablando, ¿verdad?, está ligada a la fidelidad a la alianza. Se recuerda un tema propio del Deuteronomio. Es decir, Yahvé os da la tierra en tanto en cuanto vosotros le dais el cumplimiento de la ley. Es una alianza simétrica, diríamos, más o menos, donde Dios se compromete a una parte y el pueblo se compromete a otra. Dios se compromete a mantenernos en la tierra prometida, en Canaán, que acaban de conquistar, y el pueblo se compromete a cumplir en esa tierra la ley de Dios, la ley de la alianza. ¿Qué va a pasar después en los siguientes libros de esta historia deuteronomista? ¿Qué va a pasar en el Reyes, en Samuel antes? Que el pueblo y sus dirigentes no van a cumplir su parte de la alianza. Por lo tanto, como ya anunciaba Deuteronomio y como Josué está recordando en este texto central, capítulo 23, las consecuencias van a ser que Israel va a ser expulsado de su tierra por no haber cumplido los requisitos de la alianza. Ya desde el principio se nos anuncia para que después no nos pille sorpresa, para que el lector sepa las causas por las que llegará, pues tardará tiempo, pero llegará el exilio. Estamos en la conquista, que es como empieza esta historia deuteronomista, y terminaremos con el exilio, que es como termina esta historia deuteronomista. De la entrada a la salida de la tierra. ¿Por qué? Porque la promesa de cumplir la ley que el pueblo ha hecho no la ha cumplido. Ha incumplido su parte, ha incumplido la alianza. Bien, y pasamos, noveno punto, el siguiente texto es el capítulo 24 del libro de Josué, que yo diría que es quizá el texto más importante de todo el libro, aunque no tal vez el más conocido. Es la alianza en Siquem, la ciudad de Siquem. Hay que decirlo primero, ahora mismo Siquem está situada en lo que es la actual ciudad de Nablus, ¿verdad? En Cisjordania, Nablus. Nablus viene de Neápolis, la Flavia Neápolis, que fundaron los romanos. De allí era un gran cristiano de los siglos II, que era San Justino, que murió mártir, ¿verdad? La Flavia Neápolis es una ciudad posterior, pero que la antigua ciudad se llama Siquem. ¿Veis cómo en esta época el centro de Israel no es Jerusalén? Jerusalén lo será después con la conquista de David, pero ahora mismo Jerusalén es una ciudad cananea, es una ciudad jebusea y que no participa en los destinos. ¿Cuál es el corazón en Canaán de los israelitas? Siquem. Y de hecho os invitamos a repasar otros textos donde aparece esta importancia de Siquem en la historia antigua de Israel. Por ejemplo, en Génesis 12 se nos dice que Abraham en su emigración, en su peregrinación fruto de la obediencia a Dios, venía de Harán, antes venía de Ur, de Babilonia, y entró en la tierra de Canaán por Siquem.
Siquem sería la primera etapa, donde allí dio culto además a Dios, a Yahvé, Abraham, fue la primera etapa por la que Abraham se abrió paso en la tierra futura de Israel, en la tierra de los cananeos. Después, un texto interesante, en la arqueología, hablamos aquí creo alguna vez de ello, en el siglo XIV se han conservado, se han descubierto en Egipto unas cartas en una ciudad llamada, en unas ruinas llamadas Tel el Amarna, escritas en acadio, en tablillas de arcilla, que son cartas de reyes cananeos que escribían al faraón para que los defendiera. Israel aún no ha llegado, estamos en una etapa anterior al Éxodo, siglo XIV, antes de Cristo. Bueno, pues estos reyes, el rey de Jerusalén, que es cananeo, el rey de Meguido, se quejan al faraón de unos tal Japiru, de unos, no sabemos quiénes eran, si eran maleantes, si eran un pueblo, una tribu, no sabemos, los Japiru, si eran esclavos parece ser, y estos Japiru, que se parece mucho a la palabra hebreo, en hebreo, ¿verdad? HPR, Japiru, HBR, sorda, sonora. Son la misma, además en hebreo antiguo no hay vocales, por lo tanto Japiru y hebreo son prácticamente idénticas. Por eso muchos autores piensan si los Japirus de los que se habla en la carta de Tel el Amarna no tendrán que ver con los hebreos de la Biblia. Abraham el hebreo se le llama alguna vez, ¿verdad? Frente a otros pueblos, frente a los filisteos, frente a los jebuseos, frente a los amorreos, el hebreo. Bien, pues da la casualidad, no es una casualidad, que los Japiru han hecho alianza con los de Siquem, un tal Labayu de Siquem, y desde ahí le hacen la guerra a las demás ciudades cananeas. Es decir, esto sí es una casualidad, no sabemos si tiene que ver o no históricamente, pero en el siglo XIV Siquem es una ciudad, diríamos, anticananea, aliada de los Japiru, y después, con la llegada de Israel, Siquem va a ser la primera ciudad donde se va a fraguar el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto es muy sospechoso de que tal vez tiene que ver una cosa con la otra. Más adelante, en Génesis 33 y en Génesis 35, Jacob, el patriarca Jacob, también pasó por allí, por Siquem, e hizo alianza con los siquemitas. También algo, ¿verdad?, llamativo, como el antepasado de Israel, el patriarca que lleva ese nombre, Jacob Israel, hace alianza con los siquemitas. También en Primera Reyes 12, mucho más adelante, estamos en el siglo X ya, año 931 más o menos, en Siquem va a realizarse el cisma con el hijo de Salomón, Roboam, entre el reino del norte y el reino del sur. Es decir, parece que Siquem ha tenido siempre una importancia muy grande. También en Deuteronomio aparece la importancia de los montes Garizim y Ebal, y en el centro, diríamos casi, se está proclamando la Torá. Pues el centro, hay una ciudad en el centro que se llama Siquem. Siquem está entre los montes Garizim y Ebal. Por lo tanto, hablar de Siquem es hablar de los orígenes de Israel. Por tantos textos, pues uno de esos textos fundamental es Josué 24. Si Primera Reyes 12 es la ruptura del pueblo, el cisma, siglo X, Josué 24 sería el comienzo de la unidad del pueblo, al comienzo de la conquista, ¿verdad? 2 siglos antes del cisma. Bien, ¿y qué nos dice Josué en este capítulo precioso? Leedlo despacio, os invito. Primero nos recuerda un poquito en lo que se llamaría un credo histórico, un repaso histórico de Israel bajo el punto de vista de la acción de Dios, cómo Yahvé ha beneficiado a Israel desde Abraham hasta hoy, a Josué. Es toda la historia, los versículos 2 al 13, toda la historia de Israel resumida como una historia de las intervenciones de Dios que prometió a Abraham un pueblo que poseería una tierra que ahora se está cumpliendo. Un pueblo ya nacido, desarrollado, que acaba de comenzar a poseer una tierra. Esto es el prólogo, diríamos, histórico. Esto es como Dios va por delante interviniendo en la historia. Lo mismo que pasó en el Sinaí. En Éxodo 19 se nos dice que Dios, Yahvé, sacó a Israel de Egipto y ahora le propone hacer alianza. Pues aquí es igual, se parece mucho al texto de alianza del Sinaí. Se nos dice primero cómo Dios ha salvado a Israel, ha conducido a Israel, ha creado a Israel y ahora una propuesta de alianza, una propuesta de que todas las tribus tengan una religiosidad en Yahvé y abandonen a los demás dioses. Elegir a Yahvé o elegir a otros dioses. Josué dice que yo y mi casa,
la casa de José, que son las 3 tribus principales que dan origen a Israel: Efraín, Benjamín y Manasés. Benjamín, hermano de José; Efraín y Manasés, hijos de José, son la casa de Jacob, las principales tribus de Israel. Mis tribus eligen a Yahvé. ¿Queréis las demás tribus elegir también a Yahvé y por tanto comenzar a ser un pueblo unido que tiene como vínculo de unidad una misma religiosidad? Claro, esto es precioso. Es un poquito lo que el Concilio Vaticano II ha dicho de la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia es el sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es decir, la unión vertical con Dios es la base de la unidad del pueblo, en el caso de Josué. La unión vertical con Jesucristo resucitado es la base de la unión que la Iglesia quiere fomentar, quiere sembrar entre todas las naciones de la tierra, cumpliendo así, por cierto, la promesa hecha a Abraham. Claro, si esto es así, es que antes no era así. Entonces muchos autores piensan que ahora está naciendo Israel. Las tribus hasta ahora no han estado del todo unidas, sino que va a ser ahora en Siquem, con la propuesta de Josué, como otras tribus se van a ir incorporando a este primitivo núcleo, que es la casa de José, que es el núcleo más yavista, y las demás tribus se van incorporando con una alianza que tiene como contenido fundamental una religiosidad única, compartida. Precioso, ¿verdad? Pero también aquí también aparece la exigencia, muy también deuteronómico. Pero cuidado, sois libres para elegir, pero con todas las consecuencias. Si elegís ser parte del pueblo de Israel, si elegís ser pueblo de Dios, eso tiene como consecuencia cumplir su ley. Y aquí pongo estas piedras como testigos por si no lo cumplís, para que veáis después cuando Dios os expulse y os castigue de la tierra. Entonces se hace un pacto, efectivamente, porque todas las tribus quieren, pero en esa perspectiva de posible castigo si no cumplimos del todo la voluntad de Dios. ¿Nació aquí Israel? Pues a lo mejor no del todo, sino que el nacimiento de Israel fue un proceso. Ya existía antes una unidad y después llegará con David y con otros una unidad más plena. Pero seguramente en tiempo de Josué, en Siquem, tenemos algo nuevo, tenemos un gran paso hacia la creación de un pueblo compuesto por diferentes tribus y que tienen como unidad la fe en Yahvé y como signo el arca que ha acompañado a este pueblo desde la salida de Egipto. Y aquí, al final del todo, cuando acaba el capítulo 24 también, se nos dice que muere ya Josué y muere Eleazar. ¿Quién es Eleazar? El hijo de Aarón, el sumo sacerdote. Es decir, igual que en el desierto murió Aarón, primer sumo sacerdote, y murió Moisés, el gran legislador y jefe, ahora muere la segunda generación de israelitas salidos de Egipto. Después de Moisés viene Josué, que muere. Después de Aarón viene su hijo Eleazar, que muere. Ha terminado otra etapa. Al acabar el Pentateuco, Deuteronomio 34, moría Moisés. Y ahora muere Josué. También para subrayar cómo va a comenzar después algo nuevo, ¿no? Después el pueblo va a empezar a ser infiel a la alianza. Como en tiempos de Moisés y en tiempos de Josué, esto visto desde el futuro, claro, se ve un poco idealizado. Es un pueblo que pudo conquistar la tierra porque era un pueblo fiel a Yahvé. Pero cuando ya se pierden los orígenes, cuando acaba la primitiva generación, todo se va, diríamos, pervirtiendo. El ideal del origen se va acabando y el pecado se va desarrollando y se va empeorando cada vez más la relación con Dios. Entonces termina una etapa dorada, la generación de Josué. La generación de Moisés murió en el desierto, toda, porque habían pecado, acordaos, no confiaron, y la generación nacida en el camino es la que ahora ha tomado posesión de la tierra con la conquista y muere para comenzar otra etapa que va a ser menos gloriosa, la etapa de los jueces. También una pequeña referencia al final del todo del libro, os invitamos a leerla, es que los huesos de José por fin son enterrados cerca de Siquem. Es decir, son enterrados en la tierra prometida. Es algo que se nos dijo al final del Génesis. Josué le dijo a su pueblo: cuando el Señor se acuerde de vosotros y vayáis y salgáis de aquí, llevaos mis huesos. Después en Éxodo 13 se nos dice que cogieron los huesos. Es decir, los huesos de José parece que quieren unificar todo el Éxodo. Y de alguna forma llevan razón los autores que dicen en este aspecto que Josué habría que unirlo al Pentateuco.
Entonces ya no son 5 sino 6 libros, porque los huesos de José aparecen desde el Génesis, el primer libro, después en Éxodo, el segundo, hasta Josué, el sexto. Y algunos hablan de hexateuco. En vez de 5 libros, 6 libros. Josué pertenecería de alguna manera a este fundación, a estos orígenes fundacionales de Israel en la etapa gloriosa del pueblo elegido. Los huesos de José son el signo que dan unidad a todo el Éxodo. Por fin ha terminado el Éxodo porque se cumple, el pueblo cumple lo que Josué les hizo prometer. Por fin ha terminado el Éxodo. Y pasamos al 10º y último punto, y es que Josué, decíamos que aparecía como sucesor de Moisés y también aparece como anticipo de Jesús de Nazaret. Es decir, Josué es esa gran cadena, ese gran eslabón que nos hace mirar al pasado como continuador y nos hace mirar al futuro como precursor. Primero, el nombre, ¿no? Digamos que algunas pequeñas reflexiones se podrían ampliar mucho más, pero el nombre. En hebreo, Josué y Jesús es el mismo nombre. Jesús está un poquito más, diríamos, concentrado, es una forma de decir más brevemente Josué, pero es la misma expresión, Yahvé salva. Entonces Jesús lleva el nombre del antiguo conquistador, el nombre de Josué. Seguramente porque sus padres le pusieron este nombre, que era un nombre de los orígenes, como también había nombres, pues José, su padre, Miriam, su madre, eran también nombres de la antigüedad, ¿no? La tribu de José, el patriarca José, la casa de José, Miriam, la hermana de Moisés, entonces Josué, Jesús, Josué. Entonces un nombre muy bíblico, un nombre muy tradicional para una familia ciertamente piadosa de Nazaret. Y de aquí, ya sabéis, el único evangelista que le saca, diríamos, punta teológica al nombre es Mateo en el capítulo 1. Le ponen Josué, le ponen Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Si con Josué Yahvé salva a su pueblo llevándolos a la tierra prometida, la conquista, con Jesús los va a llevar, como ahora veremos, a otra tierra prometida. Muriendo en la cruz, después Mateo, también solo Mateo, con las palabras sobre la sangre, dice que esta sangre es derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Es decir, Jesús de alguna forma es el nombre que expresa el significado salvífico de la muerte de Jesús, de la sangre de Jesús. Yahvé salva. Este es Jesús. Muriendo en la cruz, Jesús cumple de alguna forma las promesas del nombre que comenzó con Josué. También importante, se parece mucho a Josué en esto, la sucesión en el Jordán. Es decir, Moisés muere al otro lado del Jordán y Josué toma su testigo para introducir al pueblo en la tierra prometida. Siglos después también pasa un poquito esto en los profetas. Elías, que es una especie de nuevo Moisés, va a dejar a su sucesor, Eliseo, justo en el Jordán. Cruzan el Jordán y Elías es llevado al cielo, como Moisés que muere, en Transjordania, y después Eliseo continúa pasando el Jordán, por cierto, como Josué, continúa la labor de Elías. Bueno, pues en la etapa final de la historia, como decíamos también, podemos hablar del Evangelio según San Marcos, algún día hablaremos, Dios mediante. Al final de la historia, en la etapa mesiánica, también hay otra sucesión. Juan Bautista es presentado como nuevo Elías. ¿Ves? Elías, nuevo Moisés. Entonces, Moisés, Elías, Juan Bautista, los antecesores, Transjordania. Y después vienen los sucesores, que son Josué, Eliseo y Jesús. Jesús con el mismo nombre que Josué. Entonces, los textos bíblicos, San Marcos sobre todo, y otros, nos están presentando el bautismo de Jesús también desde las claves de Josué. Igual que Josué se sumergió, cruzó el Jordán con su pueblo, Jesucristo ha venido al Jordán a dos cosas principales, ¿verdad? Primero, a recibir el testigo de Juan Bautista, igual que Josué lo recibió de Moisés, y también a llevar a su pueblo a la definitiva tierra prometida, que ya no es Canaán, sino el gran éxodo de Jesús es hacia la tierra del cielo. Esto, Josué, Jesús, es el definitivo Josué, porque es el que acaba el éxodo. También otros piensan que Jesús, de alguna forma, está diciendo que el Pentateuco continúa, después de un largo paréntesis, continúa no en Josué, sino que continúa en los Evangelios, continúa en Jesús. Jesús es el definitivo sucesor de Moisés, que lleva a término el gran éxodo del pueblo elegido, que es llegar al cielo. Este es Jesús, este es Josué. Entonces yo creo que podemos establecer un paralelismo, los santos padres lo han hecho, ¿verdad?, precioso entre ambos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Bien, nos invitamos a leer despacio esta gran epopeya de Josué para saber sacar de aquí no solamente un relato
histórico de orígenes que configuraron la historia de un pueblo, sino también un relato vivo que nos dice cómo la confianza en Dios, cómo la elección de líderes adecuados. Josué se subraya mucho que es valiente y es fiel a la ley y es fiel sucesor de Moisés. La elección de líderes adecuados hace que el pueblo funcione y que tenga éxito en sus empresas. Después veremos que uno de los problemas de la historia de Israel va a ser la elección de líderes inadecuados, ¿verdad? Esto en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia siempre ha pasado, ¿no? La importancia de líderes pues que sean temerosos de Dios, que sepan de verdad ser sucesores y también antecesores, que no se crean únicos, que se sepan sucesores, que se sepan eslabones de una cadena en la que el Señor va siendo el protagonista. Leed despacio Josué, porque ya digo, en esta idealización de los orígenes hay un autor que habla de Josué, un autor belga, ¿verdad?, que habla de Josué el campeador, acordándose de nuestro Cid campeador. Pues como el gran, no sé, el valiente conquistador de verdad de la etapa de la Reconquista en España, pues también se habla un poco en la misma línea de Josué. Bueno, pues esa etapa idealizada tiene un origen histórico fundamental que sigue hablándonos generación tras generación, sobre todo reinterpretando aquello desde las claves reales del nuevo Éxodo que el nuevo Josué definitivamente nos abre. Y es que pasando el Jordán del bautismo, ahora estamos en tiempo de Pascua, somos invitados a entrar con Jesús Josué a la tierra prometida del corazón del Padre. Que tengáis una feliz semana a todos, un feliz tiempo pascual y que las gestas de Josué, interpretadas desde Jesús, nos ayuden a vivir también este tiempo pascual como éxodo, como camino bautismal hacia el corazón del Padre. Saludos y bendiciones para todos. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.